enseñado y nos has pedido que lo hagamos. Perdónanos por no escucharte, por no escucharnos. Perdona las veces que nos enfocamos más en la paja que hay en el ojo del otro y no atendemos la viga en el ojo nuestro. Y peor aún, vamos con esa viga tumbando cabezas en tu nombre. Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos las veces que no vivimos el Evangelio. Y ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles a ti. No a ideales, no a tradiciones, ni a personas, sino a ti, a tu reino, con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso significa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver y reconocer cuál es el verdadero enemigo, que no es la gente, que es el pecado empezando por el que está en mí y me impide verte y me impide ver a los demás como tú los ves. Me impide verme a mí misma como tú me ves. Ayúdanos a identificar las trampas del acusador, a no caer en sus mentiras, a no jugar sus juegos, sino a permanecer fieles con nuestra mirada en ti. Y Señor, danos sabiduría. Oh Señor, por favor, danos sabiduría. Así como a Salomón, aumenta nuestra fe como a Elías y a la viuda. Danos valor como a Esther, como a Rahab, como a David frente a Goliat. Ayúdanos a ser obedientes como María, a ser fieles como la iglesia en Esmirna, a ser fieles como Ezequías, a ser fieles como Ruth. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Estas cosas solamente son posibles por medio de tu Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu gloria. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Sabes que sí. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Aleluya. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno.
celebramos a Cristo porque por medio de Él hemos obtenido nuestra salvación. Y hoy queremos ser agradables a Él y poder tener un momento donde podamos expresarle todo lo que sentimos. Así que celebramos a Cristo. Los que se puedan poner de pie, se ponen de pie para cantar esta canción con mucha fuerza y alegría. Todo lo que en su amor nos da, como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar. Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da, como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar. Queremos a Cristo celebrar, queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da, como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar. Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da, como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar. Queremos a Cristo celebrar, queremos a Cristo celebrar. Paso a paso avancemos y así mismo venceremos. La oración es nuestra arma y a las murallas harán caer, 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 caer. ¡Yeah! Queremos a Cristo celebrar, queremos a Cristo celebrar, queremos a Cristo celebrar, queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar. Anoche leí unas palabras que me dieron, ¿verdad?, un sentido bien amplio de la obra de Dios en nuestra vida. Siempre hay una foto o una vista más amplia que solo Dios puede ver, decía, ¿verdad?, esa foto que había en Facebook. En estos últimos meses hemos luchado con un enemigo invisible que ha destruido, ¿verdad?, incalculables vidas. Asimismo es Satanás. Él es un enemigo invisible, pero es real, que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero su poder no es equitativo al de Dios. Él está vencido. Así que si pasamos por las situaciones que sean, depresión, crisis matrimoniales, crisis económica, crisis familiar, soledad, enfermedad, no importa cuál sea tu situación, la palabra dice en Habacuc 3, 17 al 18, que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides,
Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. También dice en Salmos que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, y a mí me gusta aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él está conmigo presente. En Zacarías 4:6 dice que no es por nuestra fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu de Dios. Creemos estas palabras. No tememos, no porque no nos dé miedo nunca, sino porque el Señor está con nosotros. Cuando Betsaida trajo esta canción, a mí me dio, ¿verdad?, en el centro del pecho. Y yo decía, pero es que no, porque yo voy a sentir dolor en algún momento, y cuando paso por el fuego seguro que sí. Pero ¿sabes qué? Aquellos 4 que metieron en el horno, dice que no se quemaron. No dice que no sintieron dolor, dice que no se quemaron. Así que cuando camino por las aguas, no me vencerán. El pueblo de Israel pasó seco. Así que yo camino por las aguas porque yo creo en el mismo Dios que abrió las aguas para aquel pueblo de Israel. Y si yo paso por los ríos, no me voy a ahogar, porque Dios está conmigo. Él es como una balsa que me mantiene. Mi Dios es el camino, la verdad y la vida. Dice que todo aquel que en Él cree, en Él vivirá. Aleluya. ¿Cuántos están conscientes de lo que dice esa palabra? No temeremos, porque es que el que está con nosotros es más poderoso. Aleluya. Tengo confianza en mi ser. He visto la bondad de Dios, la calma en tempestad, su promesa firme está. Oh, en tu palabra confiaré. Amén. Tu reino siempre buscaré, más allá del sequedad, sobre las olas del mar. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Toda promesa cumplirá, ni una sola faltará. Yo no desmayaré, mis manos alzaré. En noche oscura cantaré, el sol saldrá con mi canción. La victoria Él ganó, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerá. Si paso por los ríos, no me ahogará. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodea mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentra
paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Yo no temeré. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Te glorificamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu fuerza. Gracias, Señor, por tus fuerzas. Primera de Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Aún perdiendo la vida en este cuerpo imperfecto, tendremos la eternidad en él. Romanos 8:38 al 39 dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que hemos pasado aquí nos ayuda a perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros para la eternidad. Nos ama tanto que hizo un lugar para nosotros. Te adoramos, Señor. Te damos las gracias por tu salvación. Te damos las gracias por tu sacrificio y por todo lo que tú nos enseñas diariamente, Señor. Que en medio de todas nuestras imperfecciones, Padre, nosotros podemos aprender, Señor, a arrepentirnos y volver a ti, Señor, y encaminarnos, Padre, porque tú nos has enseñado a cómo vivir. Tú enviaste a Jesucristo para enseñarnos cómo vivir. No hay nada más grande que ese amor. Que tuviste que ir a la cruz, derramar tu sangre para que yo fuera limpio y justificado. Gloria a ti, Señor, por siempre, por todos los tiempos. Gloria a ti, Señor. Que tu nombre nunca se ha apagado en este mundo de maldad. Que tu nombre siempre se escuche, Señor, por cada esquina de la tierra, Jesús. Danos la fuerza, Señor, para poder proclamar tu nombre en los lugares más altos, en los lugares más bajos, Señor. Enséñanos, danos, Señor, el deseo de no poder callarnos la boca de ti.
Que podamos, Señor, decir cada una de las enseñanzas que nos has enseñado a nosotros, Señor, lo que está en la palabra, Señor, nuestras experiencias, que todas esas cosas, Señor, puedan irradiar tu presencia en nuestras vidas para que la gente pueda conocerte. Gracias, Señor. Aunque arrecen las tinieblas, atenuando el resplandor, tu palabra desplazada por la falsedad, y prosperen los impíos, prolifere la maldad, nos humillaremos solo al ver tu faz. Y las fuerzas del maligno, nuestra lucha interior, serán puestas finalmente bajo nuestros pies. El pecado será limpio por la sangre del Señor y nos gozaremos solo al ver tu faz. Conoceré y sabré como nunca antes veré, y hallaré, llegaré, tuyo por la eternidad. Cesará toda la espera, no habrá llanto ni dolor, la esperanza convertida al fin en realidad. Nos traerás entre tus brazos a tu gracia sin final, sonreirá tu novia solo al ver tu faz. Conoceré y sabré como nunca antes veré, te hallaré, llegaré, tuyo por la eternidad. Conoceré y sabré como nunca antes veré, te hallaré, llegaré, tuyo por la eternidad. Nos traerás entre tus brazos a tu gracia sin final, sonreirá tu novia solo al ver tu faz. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Pastor. Ahora les dejamos al pastor Oscar con la palabra. Esperamos que sean bendecidos y que Dios hable a sus corazones.
hoy. Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Oscar García y tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral aquí en la Catedral de la Esperanza. Ya cumplimos un año aquí. El tiempo se va rápido. Es cierto que ha sido un año un poco accidentado y que tal vez no hemos podido estar juntos como hubiésemos querido estar físicamente más de cerca en algunas ocasiones. Pero damos gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido aquí y pedimos que nos dé fuerzas, que nos dé visión, que nos dé ánimo, tanto en el aspecto físico como espiritualmente, y que nos ayude a todos como iglesia a seguir caminando, a serle fiel. Y por eso el pastor José Ahmed ha estado desde hace unos meses hablándonos al equipo pastoral acerca de cuán importante es que sigamos revisitando qué dice la Escritura, que Dios nos ha mostrado acerca de lo que es la iglesia. Porque como pasa con muchos temas, cada uno se acerca a la Biblia, cada uno se acerca a la experiencia cristiana con ideas, y a veces unos pueden estar pensando, la iglesia es esto, otros pueden pensar, no, la iglesia es esto otro, o esto es lo más importante, o no, aquello. Y es necesario a veces calibrarnos, como ocurre con algunos instrumentos. Hay que calibrarlos para asegurarse que estén haciendo lo que deben hacer y hacerlo bien. Así que por eso en los pasados meses hemos estado visitando algunos de estos pasajes, especialmente donde se le habla a la iglesia. Y estuvimos viendo en Efesios y ahora comenzamos la semana pasada esta serie sobre estas cartas que vemos en el libro de Apocalipsis a diferentes iglesias en Asia Menor. Quiero tomar un momento también para darle la bienvenida no solo a los que están aquí, sino a los que nos ven a través de las redes sociales. Queremos bendecirles también y esperamos que pronto puedan también estar con nosotros. Estamos viendo un grupo cada vez un poco más grande, tenemos la bendición de tener espacio, aún manteniendo el distanciamiento social, de recibir un buen grupo, así que eso nos alegra. Y pedimos a Dios que nos siga ayudando a poder alcanzar con el mensaje de salvación a todo el que podamos, y juntos como iglesia podamos honrarle. Ahora, cuando nos acercamos a este libro de Apocalipsis, sabemos que es un libro un poco controversial, y una de las razones que es controversial es por las maneras distintas y creativas que a veces se ha interpretado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y demás está decir, no podemos creer y no debemos creer todo lo que uno oye acerca del libro de Apocalipsis o todos estos libros, que muchas veces son los más vendidos, que no necesariamente son tan fieles a lo que entendemos realmente que es el mensaje de este libro de Apocalipsis. Ahora, estas cartas que se escriben a estas iglesias, estas 7 iglesias en Asia Menor, empezamos a ver la primera la semana pasada. El pastor José Ahmed estuvo predicando sobre esta carta a la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a estar viendo la segunda carta, que es la que él escribe a la iglesia en Esmirna. Y leer Apocalipsis requiere, o leerlo de una manera responsable, requiere de nosotros humildad, dedicación, además de conocer el resto de la narrativa y de la historia bíblica y el momento histórico en el que se escribe. Y al mirar estos capítulos que estamos viendo, 2 y 3, donde están estas cartas, tampoco podemos olvidar que antes de estos capítulos hay un capítulo introductorio que abre camino, abre paso a estas cartas, y luego de estas cartas hay otros capítulos hasta Apocalipsis 22 donde también se hablan algunas de estas cosas, así que no podemos verlas completamente separadas de todo el mensaje del libro y de todo el mensaje de la Biblia. Así que, ¿qué tal si me acompañan a orar y a presentar este tiempo, y que Dios, a través de esta carta que se escribe a la iglesia en Esmirna,
nos hable a hoy nosotros. Espíritu Santo, te hemos dicho varias veces esta mañana que te necesitamos. Hemos dicho varias veces y hemos cantado que es solo mediante tu poder. Es solo a través de la llenura que tú das, que tú traes, que podemos ser la iglesia que tú anhelas que seamos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a entender. Y ayúdanos a obedecer. Eso es lo que pedimos. Y pido que me ayudes a hacer lo que me toca a mí en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que me acompañen a leer en Apocalipsis 2, los versos del 8 al 11. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Gracias, Señor. Al mirar cada una de estas cartas independientemente, es bueno recordar que estas cartas, así como el resto del libro, se escribe para ser leído en diferentes comunidades en aquella región. Cada carta tiene unos elementos particulares, pero no se pretendía tampoco que fuera algo privado. Así que, aunque se siente como que estemos leyendo la correspondencia de otro, como uno de los comentaristas habla acerca de este asunto de leer las cartas en el Nuevo Testamento, podemos decir que aunque no fueran escritas directamente hacia nosotros, y eso es importante recordarlo, no dice, escribe esta carta a la Catedral de la Esperanza allí en San Juan, Puerto Rico, es la carta a la iglesia en Esmirna, pero aunque reconocemos esa realidad de que no fue escrita directamente a nosotros o con nosotros en mente en este momento en la historia, sí podemos encontrar allí palabra para nosotros, un mensaje útil para nosotros, algo que debemos escuchar y obedecer. Porque después de todo, el mensaje viene de aquel que era, que es y que ha de venir. Jesús está vivo. El mismo que escribe a la iglesia en Esmirna está vivo y está presente con nosotros hoy. La tarea difícil que a veces no hacemos es primero considerar cómo este mensaje habló a aquellos primeros oyentes, qué significó para ellos, y entonces cómo traemos eso a nuestra realidad hoy, a nuestro contexto, que es muy diferente al de Asia Menor en el primer o segundo siglo. Desde la introducción de Apocalipsis, Juan ha dicho,
haciendo eco ya a las palabras de Jesús que leemos muchas veces en los evangelios. Bienaventurado el que lee, dichosos los que escuchan y obedecen este mensaje. En los evangelios escuchamos varias veces a Jesús hacer esta misma advertencia. Y escucharle entonces nos pone en posición de responder. Hacemos caso y le obedecemos, que es semejante, dice Jesús en el Sermón del Monte, a construir una casa sobre el fundamento firme, sobre una roca. O escuchamos y no hacemos caso, no obedecemos. Y sabemos que eso trae consecuencias terribles, como construir una casa sobre un fundamento que no es fuerte. Apocalipsis no se trata tanto de que sepamos los detalles y la cronología de ciertos eventos futuros, sino que es más bien un llamado a un verdadero discipulado. Costoso discipulado. Tomando en cuenta lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer. Como decía Daixa, nos pinta un cuadro de una realidad más grande, porque es bien fácil solamente considerar lo que tenemos de frente. Y se nos olvida que hay una realidad mucho más grande que esa. Nos da un cuadro más completo. En esta carta a Esmirna, como todas las demás, comienza identificando al que envía el mensaje. Y sabemos que es Jesús, pero se van a fijar que cada una de estas cartas usa algo para comunicar acerca de Jesús que es importante en cada una de ellas. En este caso, como es característico en Apocalipsis, usar imágenes, símbolos, se nos dice que Jesús se presenta como el primero y el último. Y este lenguaje yo creo que a todos nos transporta a esta manera de ver a Dios desde el Antiguo Testamento. Ese alfa y omega, el principio y el fin, el que nada se escapa de él, está sobre todo, gobierna todas las cosas, está por encima de todo y todos. Y en el primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 17, ya Jesús se ha identificado así. Y luego de decir que Él es el primero y el último, le acompañan las siguientes palabras: no temas. Se nos dice que Juan cayó a sus pies como muerto. Y Jesús se le acerca, pone su mano sobre su hombro y le dice: no temas. Haciendo alusión a esto, Jesús comienza entonces su mensaje a Esmirna. Ahora, este mensaje no solo viene de aquel que es soberano y que está sobre todo, que es primero y último, sino que se nos dice que es también aquel que murió y volvió a vivir. Jesús ya ha resucitado, está vivo, está en su gloria, ascendido, está con el Padre. Es el Rey, pero eso no quita ni borra lo que le ocurrió. ¿Me siguen? Sí, Jesús resucitó, venció la muerte, ascendió y está en el trono. Pero eso no quita lo que le ocurrió. Eso no borra la cruz. No olvidemos quién es el que habla. Y recordar la cruz, como hablábamos la semana pasada en el momento de la cena, recordar lo que le costó a Jesús ser fiel, nos ayuda a nosotros a considerar qué significa ser fiel. El Evangelio nos muestra un Dios que se acerca, no solo de palabra, sino de hecho. Nos muestra un Dios que se puso en una posición vulnerable hasta las últimas consecuencias. Y simplemente dijo: síganme. Fíjense, Jesús no dijo: miren lo que voy a hacer, sean espectadores de lo que voy a hacer. Él no dijo: miren lo que me van a hacer a mí, pero no se preocupen ustedes todo les va a ir bien. Más bien Él dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ese Jesús es el que está hablando. Y lo primero que dice a la iglesia en Esmirna es: yo sé, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Yo sé. ¿Cuántos de nosotros a veces nos acercamos a Jesús
Y lo que quisiéramos decirle es, Señor, si tú supieras, si tú entendieras. Algunos de ustedes tal vez han estado de rodillas en algún momento diciendo, Señor, si tan solo tú supieras realmente lo que está pasando aquí. Si tú supieras lo que entra a esta cabeza. Si tú entendieras lo que yo estoy pasando. Si tú realmente entendieras lo que me han hecho. Si tú supieras. Porque muy adentro podemos sentir que como ya Él está exaltado, tal vez se le olvidó lo que es ser humano. Como Él está tan allá arriba, ya no está tan aquí abajo. Y pensamos tal vez que nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras dudas son nuestras. Y que Jesús está en su trono pendiente de otras cosas. Tal vez como aquellos discípulos en la barca mientras se estaba la tormenta, quisiéramos decir, ¿será que no te importa que nos ahogamos? Seamos honestos, no es fácil seguir a Jesús en un mundo que muchas veces se aleja cada vez más de Él. En un mundo de tanta oscuridad, donde ocurren cosas que a veces decimos, ¿cómo es posible? Conozco tus sufrimientos. Yo sé, yo entiendo. Y es posible que algunos de ustedes, probablemente lo que más necesitan hoy es escuchar eso. Que Jesús, el soberano que está sobre todo, que está en el trono, Él sabe, que Él conoce, sí, Él conoce. Él conoce lo que has pensado, Él conoce lo que has sentido. Él sabe lo que has hecho y sabe lo que te han hecho. Él sabe. Conoce no solo cada una de nuestras situaciones individuales o particulares, sino que conoce también nuestra vida de iglesia, conoce nuestra situación como iglesia. Él sabe. Y le dice a la iglesia en Esmirna y a nosotros, conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento en Esmirna? ¿Cuál es su pobreza? Bueno, por un lado, Esmirna sabemos que era una ciudad próspera. De hecho, era una ciudad que había sido destruida siglos antes y poco a poco se había reconstruido. Y en este momento era una ciudad con cierta prominencia. Había mucho comercio, desarrollo de la medicina, de la ciencia. Esmirna era hogar de uno de los templos más grandes del culto imperial romano. Era, diríamos algunos, una tierra de oportunidades. Sin embargo, en medio de esa prosperidad, había una iglesia luchando por sobrevivir. En aquel momento, no podemos visualizar la iglesia como hoy. No pensamos que habían los templos como hoy, o estas iglesias como hoy. En aquel momento eran judíos, que muchos seguían siendo parte de sus sinagogas, pero que habían creído en Jesús. Y esto había a veces traído tensiones entre judíos y judíos. Esto no es un asunto aquí como a veces queremos pensar, como si los cristianos eran otra cosa y los judíos... No, era una tensión entre judíos, aquellos que habían creído en Jesús y aquellos que no. Entonces, aquellos que gozaban de cierta autoridad entre los judíos y aquellos que no siempre estaban en la misma página. El culto imperial era algo que se había esparcido a lo largo de todo este imperio. Y los judíos, por ser una religión tolerada en el imperio, dentro de la opresión que había una tolerancia al judaísmo, tenían exención de este culto imperial. Es decir, a los judíos no se les obligaba a participar del culto imperial. Los judíos en estas altas esferas habían ganado el favor de ciertas autoridades imperiales y se le concedían ciertos privilegios. Y eso lo vemos desde el Evangelio. Vemos
cómo las dificultades que tiene el pueblo, lo que Jesús muchas veces se dirige a estos líderes, es precisamente por eso. Y esto lamentablemente había llevado a algunos de estos judíos a tener suficiente poder e influencia política que les permitía entonces acusar a los cristianos de ser los que se negaban a participar del culto imperial. Y entonces no brindarles esta sombrilla de protección, esta exención. ¿Por qué? Precisamente porque este grupo de cristianos afirmaban que Jesús era el Señor, que Jesús era el Cristo. Y esto hoy tal vez lo escuchamos y decimos, ¡ay, qué lindo! Una expresión tan religiosa, Jesús es el Señor. Pero en aquel momento era una expresión con profundas implicaciones políticas. Porque decir que Jesús era el Señor era decir que el emperador no lo era. Que por más grandeza que quisieran vender, que por más divinidad incluso que a veces quisieran, Jesús era el Señor. Y esto no le gustaba mucho a las autoridades. Entonces, meterse en problemas con el imperio tenía implicaciones también económicas, porque esto tenía implicaciones directas con el acceso al mercado, poder hacer negocios. Muchos de estos templos del imperio servían también como bancos, así que no tener acceso a estos lugares era no tener acceso a otros beneficios. Pero también ponía en peligro sus vidas. De aquí que la tentación fuerte era ceder o negociar con las autoridades o con el imperio, incluso negar la confesión de que Jesús era el Señor y aceptar el señorío del emperador, buscando preservar sus vidas. El asunto no era solo la persecución, sino la tentación a conspirar y acomodarse al imperio, jugar el juego del imperio para preservarse. Por eso Jesús les llama a estos los que dicen ser judíos, pero no lo son. Y también dice que es la sinagoga de Satanás. Así como Jesús muchas veces tuvo encontronazos con los líderes judíos que se jactaban de ser descendientes de Abraham, y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y después les dice, les baja con esta, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque actúan como tal, porque juegan el mismo juego que juega él, porque buscan las mismas cosas que busca él, porque caen en sus trampas. No está diciendo que tuvieran un altar allí a Satanás y hicieran rituales extraños en esta sinagoga, no. Era algo muy adentro. Era de dónde estaban las prioridades, era dónde estaban las verdaderas lealtades. Era un asunto del interior. Decir unas cosas con la boca, pero otras con sus acciones. Y las condiciones de lo que conocemos, dicen los comentaristas, es que ser cristiano en Esmirna era excepcionalmente difícil. Sin embargo, Jesús, luego de reconocer la pobreza que enfrentan y el sufrimiento de la iglesia allí, les dice, sin embargo, eres rico. Y yo me imagino que cuando el que leyó esta carta a la iglesia en Esmirna leyó esa parte, los que estaban allí escuchados deben haberse mirado, ¿nosotros? ¿Ricos? Chequea si Juan se equivocó de dirección. Chequea si esa fue la carta que estaba mandando a la otra iglesia, porque seguramente no está hablando de nosotros. Pero creo que resuena una vez más las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más rico que eso? No se trata meramente que la iglesia en Esmirna sea pobre. Es que su pobreza en medio de una ciudad próspera era una consecuencia directa de su fidelidad a Dios, de su resistencia al imperio. Ellos habían experimentado el costo
no habían sucumbido ante la presión. Y Jesús no niega su difícil situación, todo lo contrario, la reconoce de frente. Pero les afirma que han encontrado una riqueza mayor, una riqueza mejor, una que nadie les puede quitar. No han conspirado con el imperio para llenar sus estómagos vacíos. Han deseado un pan mejor, ser alimentados por la palabra de Dios. Veo esto y pienso que nosotros no tenemos idea. Leemos esto sentados, cómodos, con aire acondicionado, habiendo desayunado ahorita y con la completa seguridad de que almorzaremos en unos minutos. Les abro mi corazón. Me dio coraje y hasta un poco de vergüenza escuchar que algunos cristianos hablaran de persecución contra la iglesia cuando emitieron las órdenes ejecutivas de cerrar todo. Ya había comentarios de hacer oír nuestra voz o de que se sintiera el poder del pueblo cristiano. Y pienso que si iglesias como esta nos vieran o escucharan, iglesias de diferentes partes del mundo, que así como en Esmirna enfrentan dificultades de verdad y hasta peligro de muerte, ¿qué pensarían? Es más, deberíamos preguntarnos si nos identificamos más con esa iglesia en Esmirna, luchando por sobrevivir, siendo fiel, o con este grupo de judíos que se habían acomodado, teniendo cierto poder, cierta influencia, para acusar a otros ante las autoridades. Jesús les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Hay varias formas de tomar esto. Por un lado podríamos pensar, Jesús está siendo un poco insensible aquí. ¿Cómo que no tengan miedo? Si realmente conocen la situación, ¿cómo que no tengamos miedo? Si hasta nuestra vida peligra. ¿Será que Jesús no entiende realmente? Otra opción es que Jesús los va a librar de todo peligro. Esa suena mejor. No tengan miedo porque nada malo les va a pasar. Ahí se escucharían los amén y los aleluya. No tengan miedo. Porque van a derrocar al imperio, van a asumir el poder y ustedes ahora sí les van a demostrar que no se quedan dados. Pero no es eso tampoco lo que les dice. ¿O será que no tengas miedo? Se refiere a que veamos la realidad completa, miremos a Jesús y podamos continuar caminando hacia la meta. ¿Será que no tengas miedo? Se trata de enfocarnos en lo que sí está de nuestra parte, ser fieles y que Jesús sea el que se encargue de lo que está de su parte. Jesús, así como muchas veces hicieron los profetas en la historia de Israel, les da malas noticias. Van a sufrir. El pueblo de Israel muchas veces escuchaba esto y decía, búscate a otro. Ese no es de Dios. Búscate a otro. Búscate a otro de los profetas que nos diga algo lindo. Me pregunto si a veces le hacemos eso a Jesús. Van a sufrir. Por eso es que menciona que serán llevados a la cárcel. Ese número 10 puede aludir a un número redondo, un número limitado. No sabemos a ciencia cierta, pero todo parece que definitivamente es hablar del proceso justo antes de ejecución. Fíjense, parece que el sufrimiento, no solo personal de cada uno, sino de la iglesia, es una de las marcas de fidelidad, de verdadero discipulado, de realmente seguir a Jesús. A veces nos gusta medir, y es bueno medir. ¿Cómo vamos a medir?
yo creo que el sufrimiento debe ser una de las cosas que debemos usar a veces para medir. Constantemente lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo minimizamos o le pasamos por encima y queremos ir rápido a Filipenses 4:13 porque todo lo puedo en Cristo. Me preocupa que en nuestra cultura, en la cual el sufrimiento no es muy bien visto, pensemos lo contrario, que la riqueza, la prosperidad, el poder, los derechos, la comodidad, la libertad, esas son las señales de fidelidad. Que esas son las verdaderas bendiciones. #blessed. Y la pregunta obligada es, ¿cuál de las dos se parece más a Jesús? ¿Cuál se alinea más con sus palabras? ¿Cuál encaja más en su propia historia? Y yo creo que la respuesta es obvia. Y me preocupa que a veces estemos mucho más pendientes en busca de otros tipos de poder ya sea económico, político, influencia, grandeza. Estemos más interesados en esos tipos de poder que en el poder de Dios. Porque será posible que muy adentro nos hemos convencido que el poder de Dios no es verdadero o no es suficiente. Esto no estaba escrito ahí. Esto no estaba en el libreto. ¿Será posible que nos hemos convencido que el poder de Dios, eso es algo de ideas abstractas, pero que no es real, que no es suficiente? Que a lo mejor sirve para aquí entre nosotros, el culto, que nos sintamos, sí, que el poder de Dios nos sostiene, pero cuando salimos por esa puerta necesitamos otra cosa. Necesitamos algo más fuerte, más sólido, más visible. Y queremos, y decimos que somos más que vencedores, pero parece que no se olvida que ese texto dice, en Cristo. Uno de los comentaristas decía que el vencedor en Apocalipsis no se trata de uno que ha conquistado el enemigo terrenal por la fuerza, sino es uno que se ha mantenido fiel a Cristo hasta el final. Y dice, la victoria es una similar a la de Cristo en la cruz. Michael Bird dice que es allí en la cruz donde vemos el poder de Dios desatado sobre un mundo que ni se lo sospechaba. El poder de Dios no se ve como el poder de coerción de los imperios de este mundo. No requiere armas, dice él, ni oro, mucho menos la amenaza de violencia para traer la victoria. El poder de Dios viene a nosotros en la cruz. Gracias. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir conmigo a participar de lo que yo estoy haciendo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Fíjense, la carta de Esmirna es una de esas que parece ser como fácil de predicar porque no tiene reproches. Hay otras que, sin embargo, encontré lo opuesto. Porque lo más difícil de predicar sobre esta carta es que aunque no hay un reproche de Jesús a ellos, parece ser que ellos se convierten en el reproche hacia nosotros. La iglesia en Esmirna nos obliga a mirarnos y a preguntarnos si así como ellos seremos fieles hasta la muerte. Nos obliga a cuestionar si vivimos buscando preservarnos, nuestra vida, nuestro estatus, nuestras instituciones, nuestra buena fama, nuestros recursos, o si nos entregamos
o si estamos dispuestos a seguir a Jesús. No es eso lo que Jesús dijo. El que se aferre a su propia vida, la perderá, porque no podemos, por más que querramos, no podemos preservarla. Pero el que renuncie por mi causa, la encontrará. La encontrará. Aquellos que se mantienen fiel, aquellos que llegan a la meta, recibirán una corona de vida, les dice. Esa corona no se refiere a la de un rey o reina. No está hablando de la pompa de un reino, de la autoridad, del poder. No, es la corona que se le ponía a un atleta ganador. No es aquellos que han llegado a la cima del poder, sino a los que han llegado a la meta. Vean lo que está pasando aquí. Así como nuestro sufrimiento no pasa desapercibido, así como Jesús comienza diciendo, yo sé, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, al final le dice, yo también conozco tu fidelidad. Así como nuestro sufrimiento y nuestras dificultades no pasan desapercibidos, tampoco nuestra fidelidad pasa desapercibida. No da igual. Él sabe, Él conoce. No es necesario traerle un portfolio y decirle, mira, acuérdate que hice esto. No es necesario. Él conoce. Conoce tus miedos, conoce tus más profundas ansiedades, tus preguntas y tus dudas. Pero si has sido fiel, también conoce tu fidelidad. Y te recompensará. Y pondrá una corona sobre ti. Y te dirá, llegaste. Sé fiel, mantente fiel. Dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en nuestra vulnerabilidad. Pues ¿por qué vivimos tratando de alcanzar cada vez más poder? ¿Por qué queremos lo otro? No, Señor, queremos que tu poder se muestre en nuestras fortalezas. Pero es que no funciona así. Cuando más vulnerable, cuando más ignorada, atacada, olvidada ha sido la iglesia, es cuando más Dios se ha glorificado. Es cuando más el evangelio se ha esparcido. En contraste, cuando más poder ha tenido la iglesia, lean la historia de la iglesia y está claro, cuanto más poder ha tenido la iglesia, hablando de los poderes como este mundo los ve, más terribles han sido las cosas que han ocurrido. ¿Cuál poder anhelamos ver más en acción? Y por último, además de la corona, porque no es solo una corona, dice que es una corona de vida. Esto no es cualquier corona. Una corona de vida. Así como Jesús murió y resucitó. Y al hacerlo venció el poder de la muerte y lo que esto representa, que es una separación completa. Ahora nos promete a nosotros vida. Aquellos que experimentemos esa primera muerte, ya sea por razones naturales o por otras razones, tenemos una promesa de vida. La muerte no tendrá la última palabra. Solo aquel que es el primero y el último tiene la última palabra, porque también fue Él quien pronunció la primera palabra. Amados, el imperio con todo el poder que tiene, es cierto que puede quitarnos la vida, pero ¿saben qué? Solo una vez. Es cierto que nos pueden quitar la vida, pero solo una vez. Esta iglesia en Esmirna, la muerte estaba tocando a la puerta. Y Jesús les recuerda que Él seguía siendo soberano, incluso por encima del poder de la muerte. Ya en el capítulo 1 de Apocalipsis había dicho, yo tengo las llaves de la muerte. Tener las llaves es un símbolo de autoridad. Jesús descendió al lugar de los muertos y ¿saben qué hizo? Se llevó la llave. Rompió las puertas de adentro afuera y de allí nos levanta. Él les dice, no tengan miedo. De esto yo sé.
De dar vida, yo sé. De vencer la muerte, yo sé. No tengan miedo. Ustedes sean fieles. ¿Qué significa entonces esta fidelidad? Significa seguir a Jesús en sus términos. Significa ser fiel como Él fue fiel. Cueste lo que cueste. Porque es basado en su fidelidad. Tanto a sí mismo y a su carácter como a nosotros, que podemos entonces nosotros ser fieles. Jesús es el camino. Él nos lleva. Así que somos llamados a practicar ese mismo camino, el camino de la paz, de la justicia, de la reconciliación, del perdón, de la gracia, del evangelismo, de sanar las heridas, de cuidar al vulnerable, de levantar al caído, de alimentar a los hambrientos, de amar incluso a nuestros enemigos. Sé fiel. ¿Recuerdan ese corito de antes? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Señor, aquí estamos. Tú sabes. Tú conoces. Conoces nuestras luchas. Conoces nuestras preocupaciones al levantarnos, al enfrentar este mundo. Conoce nuestros miedos, nuestras inseguridades, conoce nuestras luchas, nuestras ansiedades. Tú sabes. Y escuchamos tus palabras. Y solo te pido que nos ayudes a ser fieles. Que nos ayudes a discernir entre tantas voces que escuchamos, que podamos escuchar tu voz. Que podamos mirarte a ti en tu fidelidad. Y lo que eso te costó. En tu manera de responder, en tu manera de acercarte. Y podamos ser más como tú. En medio de este mundo, Señor, que tú también conoces, tú también sabes. Ayúdanos a ver el cuadro completo, verte sentado en el trono, soberano sobre todas las cosas. Pero ayúdanos a recordar que estás aquí, que estás presente y que nos sigues invitando a lo mismo, a seguirte, a serte fiel, cueste lo que cueste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde. Mientras escuchaba al pastor García hablar, vinieron dos palabras a mi mente.
la palabra fragilidad y facilidad. El problema es que la facilidad nos hace fuerte ante el mundo, pero no nos permite vivir la vida como tenemos que vivirla. Pero la palabra fragilidad nos enseña lo que somos, los débiles que somos y cómo el poder de Dios se perfecciona a través de nuestras debilidades. Y nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos si preferimos la facilidad o la fragilidad. ¿Queremos ser frágiles para depender del poder ilimitado de Dios o queremos la facilidad para descansar en el mundo y vivir para Él? Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. No podemos terminar este día sin hacer un llamado a tu vida y mientras Daisa y su grupo sube. Yo creo que es el momento de mirarnos por dentro, de mirar, hacer una retrospección de nuestras vidas. Y no te voy a decir que vayas 20 o 30 años hacia atrás, sino que vayas del domingo pasado hacia acá. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿O qué está pasando en tu vida? Todos nos quejamos de la pandemia y de lo que está ocurriendo, pero la pandemia me ha enseñado algo. Me enseñó a ver cuán frágil yo soy y que necesito cada día que pasa depender más del poder de Dios. A lo mejor somos pobres, pero como dijo Jesús, somos ricos cuando dependemos de Él. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿qué prefieres? ¿Depender del poder del mundo o depender del poder de Dios? Si decides depender del poder de Dios, estás decidiendo ser frágil. Porque estás diciéndole, Dios, yo quiero que mi vida descanse en tus manos. Y yo quiero orar por ustedes en esta tarde, ya es tarde. Y yo mismo me presento porque estoy de pie. Si yo te invito a que si tú necesitas que en estos momentos difíciles Dios dirija tu vida, yo te invito a que te pongas en pie ahí. Vamos a orar. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. No podemos vivir en este tiempo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos cada día depender de Él. Pero no necesitamos un poco, necesitamos vivir intensamente dependiendo del poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos vivir intensamente dependiendo del poder de Dios en nuestras vidas. Yo quiero orar. Y si tú que me estás escuchando a través de las redes, ¿estás de acuerdo? Allí mismo ponte de pie en tu casa. El Espíritu llega allí también. Que Dios va a obrar. Señor, aquí estamos. Estamos ante tu presencia porque tú estás aquí. Diciéndote que te necesitamos. Diciéndote que te añoramos. Como dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi Dios, el alma mía por ti. Mi alma tiene sed de ti. Sed del Dios vivo. Y tú vives.
Señor Jesús, tú moriste, pero viviste. Moriste, pero resucitaste. Y aquí estamos, tus hijos, tus siervos, dependiendo enteramente de ti. Espíritu Santo, transforma, toca. Tú conoces la necesidad de todos los que estamos aquí, aún los que están a través de las redes sociales. Tú las conoces y te pedimos que seas bendiciendo, transformando, cambiando cada cosa que hay que hacer en el corazón nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un último coro para ir despidiendo la transmisión. Así que vuelvo en un momento y dejo a Daisa con ustedes. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Te adoramos, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor.
Pueden sentarse un momento, estamos terminando. Ya estamos fuera de... Salimos ya de la transmisión. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están?